Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un día más de espiritualidad tomando tierra. Hoy tenemos día completo, hemos estado con Michael y ahora mismo con Lorenzo preparando este maravilloso taller que vamos a realizar este sábado. Ya la tercera parte, o sea que lo primero que teníamos que hacer es recordar la primera y la segunda. Y ya, sobre todo, según el programa, esta tercera parte, sobre todo, es más práctica que otra cosa, ¿no? Así que buenas noches, querido Lorenzo. Date el micro si puedes. Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches, Antonio, también. Buenas noches, Buenas Antonio. noches. Buenas noches. Entonces, en este taller que terminamos este sábado, aquí ya vamos a poner toda la carne en el asador, y lo siento por los vegetarianos, ¿no? Pero, es decir, todo lo que hemos estado aprendiendo durante el primero y segundo taller, ahora ya es, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué es lo que yo he desarrollado, cómo ponerlo en práctica y disfrutar de la mediunidad, ¿no? Yo creo que bastantes personas de las que han hecho el taller o de las que nos escuchan, hay algo yo creo importante que ha ocurrido, si no en todos, en la mayoría, que es perder el miedo a canalizar, a desarrollar la mediunidad, a poner en práctica esa parte sensitiva y sobre todo a conectar con el mundo espiritual. Y no pasa nada malo, sino todo lo contrario. Es como si nos acercáramos de una forma más consciente a nuestros hermanos que están en el otro lado, es más, están donde nosotros estábamos antes y nos hemos venido aquí algunos de vacaciones, otros de viaje, ¿no? Pero bueno, pero sí, yo creo que acercar los dos mundos y darnos cuenta que el mundo espiritual y el mundo físico, material o la tierra donde vivimos está mucho más cerca el uno del otro, ¿no? Yo creo que hemos aprendido mucho, ¿no? Lorenzo, a mí me encantaría que tú hablaras de este tema. Realmente es así. Mira, una de las cosas que les he estado compartiendo mientras hemos estado haciendo estos cursos es que intenté transmitirles que no tienen que temer absolutamente a nada, ni al plano. En el plano físico pueden temer a muchas cosas, en el plano espiritual puede pasar lo mismo. Pero igual que en el plano físico son capaces de ir improvisando en la vida misma, valerse por sí mismos, tomar las decisiones acertadas, con la comunicación del plano espiritual sucede lo mismo y no van a encontrar algo a lo mejor tan distinto. Lo que sí que es cierto es que sienten inseguridad porque creen que a lo mejor tienen que hacerlo de una forma concreta, porque creen que tienen que aprender las cosas de una forma concreta, como si existiera un manual, y realmente la pieza para conectar la tienen. Es la energía de su alma y su propio espíritu de luz. Pero como no se ha practicado, esta mañana hablando con una compañera le decía, en las tribus antiguamente el ser humano practicaba la conexión espiritual. En el mundo moderno actual se ha perdido. Y no es que se haya perdido, se ha dormido porque dejamos de usarlo. ¿Qué es lo que sucede en la actualidad? Que hemos creado manuales complejos para explicarlo todo ampliamente. Cuando una persona coge un libro y empieza a hacer todo eso, se lee toda esa información, luego ¿qué es lo que pasa? Que aunque se aprenda el libro de memoria, si no lo practica, no sabe hacerlo. Entonces, ¿qué pasa con la canalización, con la comunicación espiritual, con la sensibilidad energética? Si no se practica, puedes tener todas las teorías y todos los libros del mundo. Al final, si no te lanzas a la piscina y lo practicas, no descubres si está. Lo bonito de todo esto es tener siempre a alguien que esté abierto a practicar contigo, con el que puedas contrastar lo que estás recibiendo. Y si esa persona no te facilita información y tú le facilitas información, podrás comprobar, que es una de las cosas que me gusta que hagan, que es tener a esa persona que haga de confirmación de la información. Pues tú podrías llegar y preguntarme por un familiar tuyo. Yo no le conocí. Si yo te facilito datos que coinciden con ese familiar, el único que me lo puede confirmar eres tú. Entonces yo siempre les he dicho que el sensitivo
si puede, trabaje con un sensitivo de control. ¿Qué pasa? Que si el sensitivo de control quiere decir que haya dos sensitivos que confirmen la información. Si no están, ¿quién es el segundo sensitivo que confirma? La persona que te pregunta, la persona física. Pero primero tienen que desarrollar la confianza en sí mismos. Si no saben interpretar la información que perciben con sus sentidos físicos y su parte espiritual porque no la han practicado, primero tienen que practicarla. Y es aquí la idea en la que lanzamos el curso, que tenía una primera parte teórica. La parte teórica era para que la persona afianzara una terminología mínima y cuando habláramos y explicáramos las cosas supieran de qué hablábamos. Con este grupo tuve mucha suerte porque los vi muy activos, muy despiertos y estaban puestos. Desde el Así primer que día. Sí, sí. en cuanto me di cuenta de que toda esa teoría ya la tenían estudiada, estaba integrada, los lanzamos a la piscina y empezaron a disfrutar. Con lo que nosotros llamamos, vamos a hacer una práctica. Y les expliqué, cuando digo que vamos a hacer una práctica, realmente estamos haciendo una conexión espiritual. Pero digo práctica porque nuestra mente lo asocia como algo que va a aprender. Cuando realmente, cuando ya están en la práctica, tú me has visto hacerle algunas preguntas y hemos pillado a su mente diciendo, ostras, pues no lo sé, ¿cuándo ha aprendido? Digo, pues lo acabas de hacer. Lo acabas de hacer, lo has percibido, has recibido información y tu mente no sabe cómo lo ha hecho. Por eso a veces cuando nos preguntan a sensitivos o a mediums o a personas que se lanzan a enseñar o compartir con otros, nos preguntan como si nosotros tuviéramos la respuesta exacta de cómo funciona todo el protocolo. Y he de decir que el sensitivo o el medium a veces no puede explicar cómo funciona. Ahora, sí que me fijé en que hay una serie de protocolos que si usamos las personas, en la mayoría de los casos activarán esas conexiones. Si lo hacen, cuando ya estén allí, luego les voy a preguntar yo a ver si son capaces de explicármelo. Y muchos dicen, es que no sé explicarlo. Digo, pues ahí lo tenemos. Tenemos una pieza que no podemos explicar cómo funciona, que nos conecta con los distintos planos espirituales y energéticos que nunca hemos ejercitado por creer que teníamos que aprender algo tremendamente complicado para usarla. Y es algo natural. A veces me han hecho preguntas, Juan, como, ¿cómo puedo conectar con mi alma? Y yo me quedo pensando, lo miro y digo, ¿cómo es posible que aún pienses que no estás conectado a tu alma? Porque es una pieza que está Esto integrada. como si te preguntaran, ¿cómo me puedo llamar a mi móvil? Exacto, o sea, es una pieza que llevas integrada. O dice, ¿cómo puedo conectar con mi espíritu? Digo, es que eres espíritu al tiempo. Lo que pasa es que el ser humano tiene tendencia a pensar de que no tiene las piezas o los componentes adecuados. Fíjate, hemos creado manuales para cosas tan sencillas como montar una percha y colgarla en un armario. Al crear todo eso y no lanzarnos a hacerlo, aunque no supiéramos hacerlo, y dependamos de buscar el manual, nos hemos hecho un poco dependientes y perdemos la iniciativa de crear, e inventar e idear cómo hacerlo. Y eso es necesario también en la parte espiritual. No hay dos medios. Mira que conozco a gente que ejercen mediunidad y que son sensitivos. No hay dos iguales. No hay dos que conecten igual. Y yo me río con ellos y digo, me encanta cómo lo haces, cómo lo interpretas, cómo lo recibes. Cuando coincides con personas que pueden ver el plano espiritual y ven lo que está sucediendo, y esto quiero añadir un detalle, no siempre ves todos los planos espirituales. O sea, los que puedes ver e interpretar según la frecuencia de pensamiento y emoción que tengas ese día, cuando coincides y lo ves y te das cuenta cómo el compañero está conectando con ese plano y cómo lo interpreta y dices, oh, una maravilla, fíjate cómo lo ha hecho. Entonces, hasta tú interactuando con más mediums, sigues aprendiendo. Yo lo que les dije también, aunque en la segunda etapa ya era más práctica y en la tercera viene aún más práctica, más confirmaciones, más información, voy a intentar darlo todo, como decía aquel, voy a intentar prácticamente darles todo lo que pueda, teniendo en cuenta que estamos en la distancia, pues si lo estuviera cerca, si lo estuviera en presencia, haríamos más cosas todavía. Pero dentro de darles ese todo lo que pueda, tienen que darse cuenta de que
el propio sensitivo, el propio medio y ellos mismos no dejarán de evolucionar en la comprensión de su conexión espiritual. ¿De acuerdo? Igual que la vida misma. ¿Sabíamos ser padres? No. Vino, improvisamos, sabíamos qué tendríamos que hacer cuando cambiáramos de trabajo, cuando pasara algo en la casa y se rompiera algo. No lo sabíamos. Fuimos improvisando, fuimos aprendiendo, fuimos resolviendo sobre la marcha. Pues en el tema espiritual también sucede esto. Es natural. Sí, lo que pasa es que en el plano espiritual o en el tema espiritual, el poder compartir los conocimientos y la experiencia como lo estamos compartiendo ahora y todos estos días, le puede servir a cada uno para que haga su propio camino, no el de la persona que está hablando o compartiendo los conocimientos, pero esos conocimientos sí que le pueden servir para uno mismo, para su propia experiencia, para hacer su propio camino y son señales que te sirven para no perderte o perderte lo menos posible, ¿no? Yo les suelo decir que intenten no copiarse. Sí. Que la conexión espiritual no es que tú tengas que conectar exactamente como lo hace el que está al lado o como lo hace el que te está compartiendo lo que ha ido descubriendo. O sea, sí, hay unos pasos que darás por ti mismo, hay unos aprendizajes y unas formas de interpretar que los vas a descubrir tú. Sí que hay una base, sí que hay un inicio, sí que hay un empuje, pero si quieres copiar a otra persona o ser como otra persona, lo que te va a suceder es que te vas a bloquear a ti mismo. Porque no puedes dejar de ser tú y ser el otro. O sea, no se trata de imitar a nadie, se trata de comprender cómo recibes las cosas, aprender a interpretarlas, aprender a abrirte a transmitirlas de la mejor forma posible, siempre guardando la veracidad. Si te llega, mira, me ha llegado un triángulo de color blanco, pues llegas y dices, me ha llegado un triángulo de color blanco. Igual para ti, que lo estás recibiendo, no tiene importancia. Y a lo mejor la persona que te escucha dice, es que mi padre tenía un colgante que era un triángulo blanco. Y entonces, ¡pum! ¿Por qué? Porque por sencilla que sea la información que recibes, sirve para algo. Indudablemente, si para ti no sirve, puedes hacer, en muchas ocasiones a muchos compañeros han empezado, es que recibo simbología, es que me ha pasado que ahora estoy recibiendo imágenes, y digo, apúntalas. Porque aunque ahora no tengan sentido, con el tiempo podrás hilarlo. Lo extraordinario no es que, o sea, el problema no es que no comprendas lo que has recibido, lo extraordinario es lo que te está pasando, que estás recibiendo, pero quieres entenderlo ya cuando todavía no has comprendido cómo estás interpretando o recibiendo lo que recibes. ¿Y para qué sirve? ¿Y para quién es? Porque conforme estamos mirando a una persona o tenemos una emoción o estamos haciendo una cosa, nos puede llegar una información distinta que podría ser de utilidad hacia esa persona o ese acontecimiento o podría ser de utilidad para ti. Pero tienes que comprender cómo tu intérprete mental pasa a tu parte lógica y entendimiento esas señales espirituales que estás percibiendo. Puedas oírlas, puedan ser psicoimágenes, puedan ser psicoconversaciones o respuestas, puedan ser simbologías, puedan ser sincronicidades dentro del entorno en el que estés. Al final es todo un arte. O sea, yo cuando observo cómo funciona esa comunicación espiritual, digo, el creador y los propios espíritus, o sea, tienen una inventiva hacia nosotros tremenda. Y eso es lo que me gustaría que descubrieran esa parte, que empiecen a tomar confianza, que confíen en sí mismos, que desarrollen confianza en el plano espiritual y vayan poco a poco adentrándose en ese mundo que está por descubrir. Pensamos que hemos descubierto casi todo el mundo físico y todos sabemos que hemos descubierto un tanto por ciento. Por del plano espiritual estamos totalmente pez. Estamos pez y mirar si hay literatura, mirar si hay técnicos, mirar si hay personas que son espirituales, que están esforzándose, pues estamos pez todavía, acabamos de empezar. De lo que hay ahí, de lo que hay en el plano espiritual. ¿Vale? Sí. Bueno, yo creo que todos deberíamos de tener una especie de biblioteca donde vamos metiendo o poniendo todos aquellos aprendizajes, circunstancias que nos ocurren, comprobaciones, para luego ponerlo en práctica cuando corresponda, ¿no?
Sobre todo, no solo los que hayamos encontrado, porque a veces no es importante encontrarlos, a veces es importante probarlos. O sea, Sentirlo. yo encontré frases metafísicas, frases en distintas culturas y me di cuenta de cómo funcionaban cuando los puse en práctica. Entonces tengo muchas ideas y cuando estaba interactuando con el plano espiritual lo que hice fue ponerlas en práctica. ¿Qué hice? La que me funcionó a mí, empecé a compartirla. ¿Qué pasó? Que poco a poco hay amistades que han creado una pequeña biblioteca de 10, 20, 30 folios de pequeñas recetas, o se llamarían ahora tips, ¿vale? De que la persona lo repite y en un porcentaje muy alto funciona. Tengo, por ejemplo, a compañeros que me dicen, es que no me funciona esa oración de conexión y recarga de padre y madre que tú haces. Digo, cambia las palabras. Porque a lo mejor, digo, una cosa para que funcione una receta de conexión, una frase, un decreto, un patrón de conexión, la persona tiene que sentirlo. Igual las palabras que yo utilicé, yo las siento de corazón, pero tú la lees y parece que estés leyendo una receta de pizzas con alcaparra y pepperoni, como si leyeras la receta del libro de cocina y no te dice nada. Entonces, coge la receta, pon las palabras como a ti te rimen, exprésalas, que tú las sientas y vamos a ver si ahora a ti te funciona. Entonces tengo a varias personas intentando cambiar los sistemas que he ido compartiendo porque dice que a ellos no les funciona. Digo, cambia las palabras, di algo que tú lo sientas, a ver qué pasa. Claro, Y con es el tiempo sucede que se activan. De que hecho, funciona. me gustaría hacer un comentario, a ver si se moja un compañero que tenemos aquí que se llama Antonio, que me hizo una llamada de teléfono que me dejó inquietado o inquietante y me dijo, ¿sabes qué me está pasando? Que algunas noches estoy viendo y escuchando, Lorenzo. A ver si Antonio lo puede decir porque fue muy interesante. A mí me encantó que le haya pasado esto al compañero Antonio. Y me dijo, no me ha pasado, hace mucho tiempo que no me pasaba y ahora me está pasando. Digo, Antonio, acuérdate que tú estabas en el curso y aunque a veces te relajabas, a veces hacías las prácticas. Y alguna de ellas tiene que haber activado algo que a lo mejor estaba en desuso. Y a lo mejor lo que le ha pasado es esto. Entonces, no digo que tengamos la certeza y el acierto del 100%, pero si practicamos es más fácil que toquemos o activemos esa parte que estaba dormida y entonces se ponga en marcha todo lo demás. Sí, es Antonio, no sé si querías comentar algo con respecto a este Sí, tema. sí, porque el otro día una amiga me dijo que tenía que abrirme más al mundo y la verdad es que gracias Lorenzo por decirlo. Bueno, yo también quería hacer un comentario antes, Lorenzo, respecto a lo que estabas, antes de entrar en la antena, estábamos hablando de la sencillez. Y realmente cuando estabas hablando de la sencillez y la mediunidad y los ejemplos que ponías, he visto claramente que esto es todo más sencillo de lo que parece. Es que todo es muy sencillo, todo es muy sencillo. Le Sí, damos mil vueltas cuando todo es de una... Es aplastante, ¿no? La sencillez que tiene, ¿verdad? Únicamente, pues quería hacer esa pequeña aportación. Sí, efectivamente así fue. Después de, no sé si sabéis vosotros que, o muchas personas saben o ignoran, que yo pasé un COVID muy leve, ¿no? Entonces, cuando vine a casa, bueno, pues mi mujer y yo teníamos que vivir separados, dormimos separados, y el primer día recuerdo que notaba como que personas o alguien se sentaba en mi cama. Yo notaba perfectamente cómo el colchón de la cama bajaba. Lo notaba, lo veía, lo notaba perfectamente, ¿verdad? Perfectamente. Además, fue una sensación un poco, pues al principio, un poco de, como ya me había pasado alguna que otra vez y tal, pues ya no le doy importancia, pero bueno, de pronto pienso, uy, me da temor y tal, pero después ya más o menos lo pienso y tal, y realmente no lo doy. Pero es que al día siguiente, en lugar de ser mensajes de alguna manera positivos, era justamente lo contrario. Me decían, mátalo, cosas así. Es decir, me decían, me entraban de una manera que realmente me llegué a asustar, ¿no? ¿Por qué digo? Porque aquí en este caso los mensajes eran completamente diferentes. Mientras que el primer día eran mensajes de amor, eran mensajes de agradecimiento, el segundo día era justamente lo contrario, ¿verdad? Ahí así, bueno, porque estuve unos días sin dormir, como tú sabes, Juan, y entonces eso ya, pues,
De alguna manera, pues esa fue un poco la razón también, ¿no? Por entonces llamé a Lorenzo pues, para explicarle por qué era, y eso originó, Juan, un espacio de radio, qué estaba sucediendo en la humanidad en estos momentos, porque este caso que me está pasando a mí parece ser, según Lorenzo, que le pasa a muchas más personas, ¿no? Entonces, bueno, pues únicamente era un poco compartir ese tema, y me encantaría que si alguien ha tenido experiencias similares, que las compartiera. Gracias, Loren. Un abrazo, Antonio. Mira, siguiendo el hilo de lo que comentas, como en la actualidad, creo que tocaba algo, no sé si se me oye, como en la actualidad el ser humano de algún... Ahora sí que lo has tocado. Sí. Sí. Date el micro, ahora sí. Ya, sí, me estoy quieto con los dedos, ¿no? Es que sabes lo que puso el No otro toques día. nada, Lorenzo, no toques No toco nada. nada, ¿no? Estoy quieto. No te muevas. Bueno, vamos. Es que como no lo hacía Antonio, tenía que hacerlo otro, ¿no? Bueno, veamos. Lo que estaba diciendo. Como se ha potenciado últimamente el miedo, indudablemente, como dijimos antes y comenté, la emoción y el pensamiento nos enfoca a un tipo de conexión. Si cada vez hay más miedo en la sociedad, ese caudal de miedo va a hacer que las personas se vayan hacia esa emoción y hacia ese caudal. Y al final terminarán haciendo conexiones, pero hacia la zona donde están padeciendo, donde están diciendo barbaridades. Yo lo que le expliqué a Antonio es que en este caso en el que estaba oyendo a estas personas, probablemente estas personas, porque recordar que las almas y los espíritus son personas, como tú y como yo, siempre recordar eso. Esas personas estaban padeciendo y estaban diciéndose barbaridades entre ellos. Probablemente el espíritu, incluso que está diciendo barbaridades, ni siquiera te ve a ti. Pero por lo que sea, al estar en un entorno de una vibración más densa, un pensamiento más denso, una emoción más densa, debido a la energía que se está moviendo en todo el entorno, probablemente puedes enfocarte en ese momento a escuchar ese entorno de miedo, ese entorno donde padecen. Entonces los puedes oír decirse verdaderas barbaridades. Lo que yo le dije a Antonio y lo que he compartido con las personas que asisten al curso y con muchas otras personas es que tenemos algunas oraciones, ¿vale? Como puede ser la esfera de elevación angélica, que de forma genérica generamos una petición de un entorno de luz con la idea de que los familiares desde la luz de los espíritus que estamos escuchando afligidos entren dentro de ese entorno donde están estos espíritus y puedan ayudarse. Porque realmente el ser humano progresa cuando sale del dolor y en el espíritu y el alma sucede lo mismo. O sea, el ser humano que está deprimido, cuando aparecen tres personas, le hablan de amor, le ayudan, ese ser humano se levanta de nuevo. Tal vez necesita tiempo físico. En el plano energético del alma o del espíritu es mucho más rápido. La energía se transmite más rápido, el mensaje se transmite más rápido. Es mucho más rápido. Entonces, si la persona conecta a ese alma con las almas que amaba a través de una petición, esta alma va hacia esa luz y ese amor de esas almas. Y lo que sucedería es que esta alma, este espíritu, pasa a la luz, se va con su familia a la luz. Cuando eso sucede, pues es cierto que lo que puede llegar a sentir el sensitivo es tremendo, es una energía, es una sensación muy agradable, porque cuando tú estás escuchando a una persona de alguna forma, conectas un poco con su emoción. Pues en el plano espiritual parece lo mismo. Cuando estás escuchando a un alma, a un espíritu, conectas con su emoción. Y cuando ese espíritu trasciende y pasa a la luz, como aún estás conectado con su emoción, de repente ese espíritu siente esa paz, ese alivio, ese amor, esa nueva zona, y a ti te llega una onda de ahí, que aún llegas a sentir cuando él está trascendiendo. O sea, fijaros la importancia en un momento determinado de poder ayudar. Si una de las mayores cosas que tenemos en este mundo es cuando reconfortarnos cuando conseguimos ayudar a una persona que lo está pasando mal. O sea, la caridad del espíritu. La verdadera caridad del espíritu es que la persona reconforte su alma, que se sienta bien consigo mismo, que se descubra a sí mismo como un ser que puede estar bien, en amor, en paz consigo mismo. Cuando esto lo hacemos hacia un espíritu, se genera una energía tremenda de amor. Y el sensitivo, y esto hablaba de ello ayer,
en una pequeña esfera de elevación y decreto que hice, cuando el sensitivo ayuda a un espíritu a pasar a la luz, genera una moneda que en la Tierra no está reconocida, que se llama el mérito espiritual. Al generar un mérito espiritual, aunque muchas culturas nos avisan de no ponernos medallas, de no ponernos títulos, de conservar esa humildad sin que tú lo sepas, has generado mérito espiritual. ¿Para qué sirve esa energía? Si la gente supiera que el mérito espiritual de ayudar y reconfortar a un alma o a otra persona o un espíritu le permite transgredir las leyes naturales y disfrutar de la presencia de sus seres amados, ¿qué me dirían? Porque te puede permitir estar 3 minutos en la luz y disfrutar de la presencia de los que amas. Aunque seas un alma y un espíritu encarnado todavía, aunque estés en tu cuerpo físico. Sería una experiencia parecida a la meditación guiada, pero cuando estás ahí te puedo asegurar que las sensaciones no son de meditación guiada, son sentidas y vividas. Y te entregan mensajes. Si podemos llegar a desarrollar estas herramientas y ponerlas en práctica, estoy hablando de que las personas están acostumbradas a echar de menos al familiar y querer que el familiar esté aquí. Pero ¿y si en vez de hacer eso generas una onda de amor y tú estás allí? Sabes que cuando tú vas allí, ellos no padecen venir aquí. Claro. Porque el lugar difícil de estar parece ser que es la tierra. Ellos ya han dejado atrás el dolor del cuerpo físico, han dejado atrás muchas de las penas de la tierra, si han trascendido. Si tú quieres que estén aquí, tienen que venir y recordar que era eso, aproximarse a sus seres amados y conectar con ellos. Como os dije antes, conectamos con la emoción a veces. Por lo tanto, si ellos se aproximan y te ven aún padeciendo, y además para ellos es muy fácil conectar con nuestro hilo de pensamiento y saber lo que pensamos y lo que sentimos en el pensamiento. Si nos ven preocupados, si nos ven tremendamente doloridos o lo que sea, para ellos es difícil venir y vernos así. Pero ¿qué pasa si tú elevas tu frecuencia, entras en una frecuencia de amor, entras en una frecuencia de conexión y estás allí 3 minutos y les pides que te vean? Pues parece ser que esto, que lo hemos ido perfeccionando con el tiempo y con la cantidad de personas que lo probaron, funciona. Y entonces la persona puede tener esa comunicación. Ahí la persona tomará conciencia de que no es algo que genera el maestro o el guía o la persona que le está ayudando. No, es algo que él mismo tiene. Y cuando lo han practicado en casa con música y como lo explicamos, lo vuelven a replicar. Y ahí es donde está el tema. Ahí es cuando se dan cuenta de que la habilidad ellos la tienen. Solo tienen que ponerla en práctica más veces. Y si puede ser, pues a lo mejor servir en ese gran sistema de la elevación espiritual, elevar la frecuencia. Ya no solo estamos hablando de elevar nuestra propia frecuencia, estamos hablando de ayudar y compartir lo que hemos aprendido para elevar nuestra frecuencia con los demás. Y creo que ese es el truco. Qué bueno. Antonio, creo que querías comentar algo. Sí, nos pregunta Laura desde Alcalá de Henares, a ver cómo lo veo, nos dice Laura, dice, ¿cómo saber si se está preparada para asistir a un curso así? Vamos a ver, esto sería como decir, ¿cómo saber si voy a aprobar el examen de matemáticas? Si no hago el examen, no saber si lo voy a aprobar. Si nunca he asistido a un curso de estos, ¿cómo saber si estoy preparado para asistir? Asistiendo. O sea, solo hay una forma de saber las cosas. Mira, el otro día en un taller había una persona que decía que tenía miedo a los médiums. Y cuando me tiene cerca digo, dame un abrazo, dame las manos, mira, te voy a explicar un par de cosas, vas a hacer esto. Digo, ahora, ¿me tienes miedo? Porque soy, ¿qué? ¿Un medium? ¿Un sensitivo? Y me has visto que es que, no sé, sea de color verde o haga cosas raras, soy una persona normal y corriente. Entonces, la gente asiste a un curso en el que va a hacer prácticas de conexión espiritual de alguna forma y piensan
que les puede pasar algo terrible. Realmente, si tú piensas así, en tu vida tiene que haber sido toda una aventura, porque siempre te habrán ido pasando cosas terribles y todo lo ves terrible. Realmente, si asistes, sabrás si puedes hacerlo. Y procuro transmitirlo de la mejor forma posible para que cualquier persona pueda probarlo. ¿Se va a activar o despertar en la primera ocasión? Pues no lo sabemos si no lo pruebas. ¿Cómo descubriste que sabías o no nadar? Entraste en el agua. Si tenías facilidad, igual aprendiste enseguida, y si no, pues tuviste que practicar. Pues la conexión espiritual, chicos, es lo mismo. Una persona aprende a meditar. ¿Cómo sabe si está preparado para meditar? Pues se pone y medita. Si no te pones y conectas, no sabrás si estás preparado. ¿Qué pasa si lo haces tú solo? ¿Podría salir algo mal? Sí. Pero si lo haces habiendo personas que tengan experiencias en la hora de conexión, lo más normal es que esas personas te orienten y te digan las cosas que a lo mejor no estás enfocando bien. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que esta chica lo entienda. Imagínate que tú de repente ves de frente al familiar que tanto echar de menos y te pones en la emoción del dolor. Y cuando yo te voy a hacer eso, empiezo a hablarte y te digo, no entres en el dolor. Acuérdate de los momentos de amor que tenías con esa persona que tienes enfrente para poder mantener esa conexión. Porque si entras en dolor, vas a dejar de verlo, ya que él no está ya en ese sufrimiento, no está en ese momento. Él ahora está en otra vibración, en otra frecuencia, en otro lugar. Tú te estás acordando del dolor que padeció y te metes en una frecuencia inadecuada, por lo tanto vas a perder el ángulo de visión. Intenta mantenerte en los recuerdos de amor. Luego, si lo que te está pasando es que te estás emocionando porque es tremendo, cuando pasen esos 2 o 3 minutitos, ahora sí, ahora llora y dime todo lo que quieras, y si quieres di, ay madre mía, con lo que padeció. Pero en ese momento no te distraigas. Mantén esa concentración en mantener esa frecuencia, esa vibración, y entonces podrás disfrutar de 1 o 2 o 3 minutos. Si esto sucede, la persona, su mente, pues dará cabida a que puede empezar a estar preparado. Yo digo, ¿realmente quién está preparado para hacer todo lo que le venga por delante en la vida? Lo que sea, ¿estamos preparados para lo imprevisto? No, siempre aprendimos viviendo e improvisando. Pues la conexión espiritual es igual. ¿Sabré hacerlo todo? Pues no lo sé. Pero cuando me ha salido algo que no sabía cómo enfocarlo, pues me he puesto a entenderlo, me he puesto a comprenderlo, me he puesto a observarlo, hasta que he sabido interpretarlo y he sabido integrarlo. Indudablemente tenemos un periodo de aprendizaje, pero cuando integramos las cosas, las automatizamos. Otro ejemplo que me gusta ponerles, cuando no sabías conducir, tenías miedo. Miedo a golpear el coche, miedo a que se te pasara una señal, miedo a no darle a la palanca adecuada. Tenías que pensar las marchas, los tal. Cuando aprendes a conducir 10 años después, ni siquiera piensas en lo que vas haciendo en el coche. Vas pensando en no llegar tarde a recoger a Pepito, a Juanito, a tal. De hecho, muchos no recuerdan ni dónde han aparcado, van en automático. Van, encuentran el sitio, aparcan y dicen, ostras, ¿dónde lo he dejado? No es dejadez, es que ibas en automático. Automatizas lo que sabes hacer. Llega un momento en que lo haces sin más. Pues la conexión espiritual al principio puede costar, puedes tener experiencias mejor o peores. Si practicas con personas que te sepan orientar, tendrás más experiencias o experiencias mejores, o comprenderás las experiencias o las conexiones que haces hasta que te sueltes, y entonces a caminar como todo. Un día no sabíamos andar, nos soltamos de la pared y nos pusimos a caminar. Pues lo mismo pasa con la conexión espiritual. Es algo natural y es lo que intento transmitirles. Como bien dijiste en el ejemplo de antes, Antonio, mira, en la metafísica encontré a Connie Méndez, la voy a mencionar. Ella decía, tenemos que explicarlo todo con palabras de acentavo. ¿Qué quiere decir? Tenemos que explicarlo todo con palabras de la calle, con palabras que entienda todo el mundo. Si inventamos terminologías complejas nuevas, no nos damos cuenta de que a lo mejor la persona, para entendernos, va a tener que comprarse un diccionario enciclopédico primero, estudiarlo y luego escucharnos, porque los nuevos metafísicos que fui a estudiar ya incluso habían inventado ese diccionario y lo complicaban más. Entonces, ¿por qué complicamos tanto las cosas? En la parte que me toca, intento transmitírselo con la mayor
naturalidad posible y sin complicarles mucho la existencia. Y a veces hago una cosa que a mí me gusta hacer, no explicarles demasiado, para empujarlos un poquito y que ellos mismos deduzcan cómo les ha sucedido. Y entonces se den cuenta de que no hay una resistencia en una pared y que probablemente no necesitan ni al maestro, que pueden hacerlo. Porque creo que así es como se lo transmitiré de forma adecuada, imprimiéndoles confianza y que se den cuenta de que pueden. No sé si hay alguna preguntilla más por ahí. Sí, sí. ¿Hay alguna pregunta más, Antonio? Bueno, hay un comentario, pero lo voy a decir ahora mismo. Aquí está. Nos dice Ana María López. Buenas noches. A mí en los sueños me pasan mis seres queridos y me pasan información. Y cuando lo estoy pasando mal, en una época de mi vida, vienen a protegerme y abrazarme. Gracias. Es un poco algo eso que tiene Ana María es un regalo divino y me encanta que lo sientas, porque básicamente si todos trajéramos a lo mejor esa conexión de fábrica o en algún momento determinado se nos activase así, sería maravilloso. Lo primero que se da cuenta una persona como Ana María, es que la muerte no es el final. Es que no los perdió, realmente están ahí. Están como en otra capa, como en otro plano. A ella aprovechan el momento de los sueños, que es un momento en el que la mente física no pregunta tanto y está descansando. Y entonces a lo mejor el alma, que es más sutil, entra en esa zona y entonces lo recibe todo. Lo bueno que está teniendo ella en la experiencia es que luego es capaz de recordar la información. Porque no todo el mundo cuando despierta recuerda lo que ha vivido en los sueños o lo que ha estado haciendo dentro de los sueños. Y digo lo que ha vivido en los sueños porque mientras tu cuerpo físico descansa, tal vez tu alma viaja y visita. Y si eres de estas personas, luego puedes o no recordarlo. Hay algunas técnicas para recordar eso, ¿vale? Yo animaría a las personas que no recuerdan sus sueños y les voy a dar una recetita, es comprar pirita y ponerla bajo la almohada. Es un mineral, es una piedra. Un trocito pequeño de pirita bajo la almohada. Y cuando abras los ojos, no tengas prisa por levantar la cabeza de la almohada. Párate 1 o 2 minutos con la cabeza en la almohada. Y ten una libreta cerca para ir apuntando todo lo que te llega. Por raro que te parezca, tú apúntalo, porque en cuanto levantes la cabeza y pasen 5 minutos, se te olvida. Y para que se regule la frecuencia en los sueños y no tengan tantas pesadillas o preocupaciones dentro de los sueños, a la altura de la cabeza, en la mesita de noche, amatista. Amatista, que regula la frecuencia y elimina la energía negativa que emitimos en la frecuencia de pensamiento o de sueño. Muchas veces la parte lógica nos dice que cuando nuestra mente está en el sueño, está depurando todo lo que no resolvió en el día y lo pasa. De ahí pueden salir pesadillas. Pero no solamente hacemos eso, hay muchas fases del sueño y una de ellas es también viajar en esa otra parte. Si ponemos 2 cosas para regular, una para recordar y la otra para regular que no entre esa parte negativa, es posible que descubramos que igual a través de los sueños, igual que le pasa a Ana María, recibimos información. Así que les animo, probarlo, lo descubriréis. No penséis que esto sale de la noche a la mañana, pero si lo pruebas a lo mejor un par de semanas te vas a sorprender. Y si te pasa, pues bueno, bienvenido al club, porque descubrirás que todo el mundo puede. Claro. Titina nos pregunta, nos dice, si a los espíritus no es mejor dejarles descansar y que sigan su propio camino, amándoles y recordar los momentos agradables con ellos. Eso sería lo que deberíamos hacer con naturalidad. Pero ¿y si los propios espíritus no son conscientes de que su cuerpo físico murió o falleció y que ellos piensan que siguen vivos en este plano? Y entonces el espíritu es el que se aproxima y te cuenta todo el tinglado. ¿No habría que enseñar también a los espíritus que cuando falla el cuerpo físico deberíamos de ir a la luz y no quedarnos por aquí?
Porque, querida amiga, si las personas no están siendo educadas con coherencia y con conciencia espiritual de qué van a encontrar más allá de la vida del cuerpo físico, con naturalidad te lo voy a decir, la mayoría se quedan aquí y no trascienden y no van a la luz. Y se quedan pensando que están vivos en sus casas o que están vivos al lado del amigo o al lado de la persona que se parezca al familiar o al que les caiga en gracia. Y entonces suceden escenas como la que veíamos en Ghost. Un espíritu cantando, yo soy Alfonso VII el sabio, hasta que me hagas caso. Hasta que me hagas caso tú, porque me he fijado en que tú me oyes. Todos esos no, pero tú sí, te voy a dar la encerrada hasta que tú me hagas caso. Así es que habría que explicarle a los espíritus que deberían de ir hacia donde deberían de ir, pero la educación que recibimos, querida amiga, nos orienta a saber qué viene después y dónde tenemos que ir. Pues resulta que no. De hecho, la mayoría piensan que se acaba y no hay nada más. Se llevan unos chascos que no veas, ¿eh? Porque luego los tengo medianoche hablándome diciendo que es que se han llevado un chasco. Digo, vale, sí, yo lo comprendo a usted, pero usted no tiene a nadie en la luz. No, es que claro, ahora que me oyes, pues aprovecho y hablo contigo. Es lo que hay. Sí, Si no, así es. si Sí, no pensáis. Sí, Antonio. Sí, un ejemplo también de lo que estás diciendo, Lorenzo, lo podemos ver en la película de Bruce Willis, El sexto sentido, ¿no? Este señor que estaba, en fin, que es una película digna para ver, que es que el niño decía que veía muertos, o sea, que veía muertos, y él, que era psicólogo, no lo entendía, hasta que comprendió que los veía porque él estaba muerto, ¿verdad? Y además se bosqueaba, su mujer se bosqueaba con él y él siempre buscaba justificaciones, ¿no? Siempre buscaba justificaciones, ¿no? Pues está enfadado porque no vengo mucho a trabajar o porque he tomado 2 copas de más, ¿no? Y bueno, y siempre decía eso, ¿no? Hasta que al final he entendido eso, ¿no? Eso, que también es un ejemplo, digamos, también, digamos, como muy gráfico de lo que sucede en este campo. Es que hay varias películas que sé que están inspiradas en las experiencias de algunos medios, ¿vale? Que en las películas van a potenciar el sensacionalismo y van a intentar transmitir ese miedo, porque al final es lo que parece ser que vende. Han hecho adictos al miedo a las personas a través de las noticias y de las series de televisión y de las cosas. Entonces la gente, si no lleva ese toque morboso, parece que no les llama, así que van, lo ven. Y a veces me cogen muchos miedos a través de las películas, pero si nos salimos de ese sensacionalismo, puede que la realidad supere a esa ficción en experiencias y haya cosas muy, muy curiosas. Nosotros en el último taller que estuvimos haciendo, ya no digo en el curso, digo en el último taller, había un compañero que era de incorporación. Incorporaba un espíritu que se fue de fiesta en el año 1984 y se mató en un accidente de tráfico. Y iba al pobre, todo pasaba alcohol y todo pasaba un montón de cosas. Y seguía en esa fiesta. Cuando empezó a hablarnos de quiénes sois, tomaros algo, hombre, tal. Digo, vamos a ver, ¿qué le ha pasado a usted? Haga el favor, dése cuenta. Estuvimos emitiéndole Reiki y una serie de disciplinas energéticas y cuando quitamos esa densidad que llevaba, se dio cuenta de que se había muerto. Dice, me morí, digo, vaya. Bueno, ¿Y ahora qué hago? Decía, ¿ahora qué hago? Digo, pues ahora llamamos a su familia y no se preocupe. Y a seguir el viaje, ¿no? Claro. Yo antiguamente, una de las cosas más maravillosas que me ha ocurrido en mi vida es que todas las semanas hacíamos lo que se llamaba caridad espiritual, en la cual nos juntábamos pues varios mediums y clarividentes y entonces iban entrando seres espirituales que no eran conscientes de que habían fallecido y gracias a los clarividentes pues les ibas contando cosas de su vida hasta que se daban cuenta de su estado. Y una vez que se daban cuenta de su estado, daban las gracias, unos daban las gracias y otros se cabreaban. Otros se enfadaban por su situación, es así. Se cabreaban por su situación, ¿no? Pero bueno, fue una etapa para mí muy, muy hermosa de poder ayudar a seres espirituales que no son conscientes de que han fallecido y que siguen intentando tener la misma vida que llevaban antes
o siguen recordando o reviviendo las mismas circunstancias que les produjo la muerte, ¿no? Y es un trabajo, sinceramente, precioso y maravilloso. Sí. ¿Sabes una cosa? Algunos de ellos están atrapados en ese bucle repetitivo de lo que les sucedió. De hecho, me gustaría compartirles un tip para las personas que estén trabajando de esta forma. Cuando estén mediando con el mediador, el que se dirija al espíritu, Sí, ya sí. que será otro compañero el que ponga las cuerdas vocales y esté enfocando y expresándose, si le enseñan su mano izquierda, que sería la mano izquierda del compañero que está hablando por ellos, en esa mano izquierda ven lo que les sucedió. Es como si fuera una pantalla. Dicen, mira aquí lo que te pasó. Y entonces ve lo que les sucedió. No quieren mirar a la mano izquierda, ¿de acuerdo? Pero cuando lo ven, comprenden qué les pasó. Y luego tenemos que intentar que miren a la mano derecha para ver a la familia que les está esperando. Entonces, cuando miran a su mano derecha, ven a la familia y a partir de ese momento, y no importa que fueran zurdos o diestros, esto está pasando en todos los sentidos. Cuando miran hacia la izquierda, ven lo que no querían ver y tienen que aceptar lo que no querían. Y cuando miran hacia la derecha, de repente, o levantan la barbilla y que miren hacia arriba. En cuanto miran hacia arriba, empiezan a ver los que están, como por así decir, en el plano superior. Y el equipo, las personas que estén ayudando a estas personas, por favor, si puede ser que estén formados en Reiki, que enfoquen con sus manos, que pongan toda la simbología de amor incondicional que tienen y saben manejar, porque hará que la energía estabilice a la persona y haga ese tránsito antes. Intentando, los que trabajan de esta forma, los que sirven de esta forma, intentan o procuran no, ¿cómo decirte?, expandir más ese sufrimiento de esos momentos, sino que enseguida tomen conciencia y pasen donde tienen que estar. Sí, sí. Yo el otro día estaba en una cena en la cual pues había una persona que decía, yo no creo en nada, o sea, una vez que te mueres te quedas ahí y ya está. Y había otra persona que decía, pues yo necesito creer que hay algo en el otro lado, ¿no? Entonces yo le decía a la persona que necesitaba creer, decía, bueno, pues no te preocupes que cuando tú dejes tu cuerpo, cuando dejes tu materia, ya no vas a necesitar creer, es que lo vas a vivir. O sea, te puedo decir que efectivamente el otro lado o el mundo espiritual existe, ¿no? Y a la otra persona que decía que no existe nada, dije, pues mira, yo lo siento por ti, pero lo único que vas a ocurrir es que te quedes ahí durante un tiempo porque no hay nada hasta de que te des cuenta de que la vida sigue. Y entonces tendrás que dar un paso adelante y eliminar de tu mente ese concepto de nos quedamos ahí metidos en la tierra o quemados o lo que sea, ¿no? O sea, qué importante sería, si enseguida te doy paso, Antonio, qué importante sería aprender a saber morir, que no es morir, sino que es seguir viviendo. Qué importante sería todo esto. Sí, Antonio. Bueno, hay Ana María, que antes hemos comentado el caso de ella, que es en por la noche, me hace una pregunta que me trae, tú Juan sabes perfectamente de lo que estoy hablando, que dice, ¿y si tienes un accidente de coche de siniestro total y no te roza ni el coche? Y la policía te pregunta si tienes ángeles, y a mí me ha rodeado una energía y me dijeron que me agarrara fuerte al volante porque dio varias vueltas el coche hasta estamparse con un terreno. Es decir, Esta muchacha, esta chiquilla, lo que tiene es un sol de plano espiritual al lado de ella. O sea, esto sucede. De hecho, incluso personas que no son conscientes a mí, salen totalmente ilesas. a mí me pasó. A mí me ha pasado exactamente lo mismo. Es decir, me pasó exactamente lo mismo. Y en ese momento, cuando te encuentras en ese momento difícil, ese accidente o ese que dices, o sea, tu mente está diciendo, no la cuento. Y no sabes cómo, no te rozan. Y sales del vehículo o sales de la escena o sales del accidente que estás teniendo o sales de la situación y dices, esto es surrealista. Y es una voz que dice, venga, tranquilo, que ha salido todo bien. O sea, esto sucede. El problema es que
la gente ha tenido miedo incluso a compartir esto, solo por pensar en el qué dirán. Así que esta muchacha, esta chica lo que tiene es maravilloso. Y claro que existen los ángeles. Mira, en el libro de los espíritus, y esto me habéis oído comentarlo en la teoría, en el libro de los espíritus de Allan Kardec, documenta Allan Kardec por mensajes recibidos por los propios espíritus a través de cientos de medium, mensajes pasados por un filtro de coherencia, que los espíritus relatan que la máxima evolución en la Tierra del espíritu humano es transformarse y trascender expresándose como un ángel. Una vez llega a ese momento, asciende, sale de esta zona y va a seguir experimentando y evolucionando en zonas superiores. Y lo explican así. ¿Qué pasa? Que si no te ha pasado, no te lo crees, pues no pasa nada. Pensabas que no aprenderías a andar y aprendiste a andar. Pensabas que no atinarías a encontrar novio y novia y lo encontraste. Pensabas que no sabrías ser padre o madre y a lo mejor lo fuiste. Pensabas que no sabrías cuidar a tus mayores o que tus mayores nunca envejecerían y envejecieron. Pensabas que ibas a estar aquí para siempre y un día estarás en el otro plano. Y pensabas que allí no te sabrías mover y no te quedará más narices que aprender a moverte. Si piensas que no hay nada más, no pasa nada. Si lo más normal del ser humano es averiguar que está equivocado y corregirse. ¿Que necesitas más vidas para entenderlo? No pasa nada. Pero te digo que cuando se acabe y veas que no se acaba, la primera en la frente. Así, ¡pum! Yo tengo amistades que ya están en el otro plano. ¿Vale? No soy tan mayor, pero tengo amistades que se han ido antes que yo y que me dicen, no creía. ¿Cuántas veces he estado atendiendo, haciendo de intermediario, atendiendo un mensaje para una persona y su propio familiar me ha dicho, me parece increíble que te esté preguntando a ti que eres medium porque ella no creía en los medium y ha ido a preguntarte a ti para ver cómo estoy? Digo, usted tampoco creía. Dice, no, es que ni ella ni yo, así que nos parece un poco surrealista a los dos que ahora estemos utilizando este medio para comunicarnos. Y digo, es lo que hay. Y tanto el receptor del mensaje como el que está emitiendo el mensaje, los dos se ríen y dicen, ¿será posible, no? Porque no creíamos. Digo, es que el plano espiritual le da exactamente igual en lo que creas. Porque está ahí y vas a vivir en él, sí o sí. Sí, esto es como si estuviéramos en la noche y creas o no creas, quieras o no quieras, luego amanece. Exacto. Efectivamente, imagínate que el ciclo de vida de las personas fuera de 12 horas. Para los que viven en una zona en la que hay 14 horas de luz, la noche no existiría nunca. Porque vivirían dentro de la luz, jamás verían que se hace de noche. Efectivamente, es que ha puesto un ejemplo tremendo. Entonces, ¿cómo sabemos si hay algo al otro lado? Pues cuando estemos allí lo vamos a confirmar, pero os puedo asegurar que por experiencias vividas propias, el otro lado está. Y si buscáis, hay documentación de sobra sobre cómo es el otro lado. Y cantidad de personas, además, hablar con médicos, hablar con personas que trabajen en hospitales, porque sus historias os van a dejar de piedra. Sí, sí. ¿Entiendes? Y hablar con personas que hayan estado al otro lado y hayan vuelto. Y vais a descubrir qué es lo que hay allí. Hicimos un programa, creo que hace 2 semanas, ¿no, Antonio? Con 3 médicos y efectivamente nos estuvieron explicando sus vivencias y los 3 lo tenían clarísimo, de que el mundo espiritual existía y eran 3 médicos científicamente demostrado que efectivamente el mundo espiritual existe, ¿no? Y eso, por una parte da tranquilidad, pero por otra parte también da responsabilidad. Sí, sí, la verdad es que sí. Vamos a ver, tenemos que ser los sensitivos o los medios o las personas que vayamos a interpretar la información que recibimos, tenemos que ser responsables y coherentes e intentar ser humildes y veraces. No podemos poner comas donde no las hay, no podemos poner algo donde no lo hemos recibido, porque si no, la persona... Ha habido tantísimos engaños con todo esto que muchas personas se han llevado chascos y porque algunos se han aprovechado de aquellos que a lo mejor tenían esa confianza, cuando una persona descubre que lo han engañado y pierde la confianza, ya acusa a todo el mundo por igual. No todos los sensitivos son iguales
no toda la información que recogemos es veraz. De hecho, en muchas ocasiones yo he dicho, no porque sean espíritus, nos van a dar o facilitar una información que sea trascendental o mayor que el conocimiento que tenemos nosotros aquí. Yo descubrí que en el plano espiritual hay muchas personas de a pie, que no todos son sabios y todo es luz. ¿Entendemos esto? Y cuando interactúas con ellos, pues vas aprendiendo. Empiezas a distinguirlos, al final te das cuenta de cómo son, y la forma de ser no es tan distinta. De hecho, en esa misma escala espírita que mencionaba el libro de los espíritus, están definidos. Están definidos cómo se comportan los espíritus. Y el ser humano encarnado no tiene que olvidarse de que es un espíritu en un cuerpo físico. Así que si quieres saber en qué evolución estás, vete a la escala espírita, léela e identifícate en ella. Y si quieres dar el siguiente paso, enfócate al siguiente punto de la escala. No tires hacia el punto inferior, que si no ya sabes dónde vas. Con esto no estoy diciendo que existan infiernos, ni cosas de castigo, ni nada. Es que cuando uno se mete en un embolado, se mete solo. ¿Vale? Que luego hay este sitio donde estoy, no me gusta, esto es un infierno. Perdona, te has metido tú solito. Sí, sí. Lo has creado. Es muy importante tu vibración personal con arreglo a hacer el proceso o el traspaso, ¿no? a la otra vida. Pues sí. La forma, vamos a ver, la conciencia que tenga la persona, el carácter, la forma de ser va a ser primordial. Existe un libro que lo escribió Chico Xavier, no sé si fue Chico Xavier o uno de los colaboradores que vinieron después, que se llamaba Volví. En el libro de Volví, un espíritu que había estado ejerciendo como mediador, como medium, como una persona que conocía a los medium, conocía su faceta, la había estudiado, aunque él reconoció que nunca ejerció, estaba con ellos y conocía toda la información. Cuando dejó su cuerpo, incluso conociendo toda esa información, en Volví nos cuenta las distintas etapas y problemas a los que se enfrentó. Por ejemplo, tú llegas y dejas tu cuerpo, y en este libro dice que deja su cuerpo, y lo primero que encuentras a 4 o 5 personas que le reprochan todas las cosas que no hizo bien. Si tú entras en esa discusión, te distraes, entras en baja frecuencia y te quedas con ellos. Si te fijas en las personas que te amaban, que también te hablarán en ese instante, y te fijas en esa frecuencia y te diriges a ellos con amor y te centras en ir hacia ellos, vas a ir hacia esa frecuencia. Entonces, normalmente, ¿tú cómo reaccionas cuando te critican? ¿O cómo reaccionas cuando la gente te falta al respeto, según tu criterio? ¿O cómo reaccionas según tu nivel de creencias? Porque cuando estés allí, eso que aprendiste a vivir aquí en la tierra, de cómo reaccionabas, cómo era tu carácter, será crucial para que tú vayas al sitio adecuado. Porque aquellos son como barrios que luego no se comunican entre sí. Y para cambiar de barrio uno tiene que cambiar de actitud. O sea, no sé cómo explicarlo con otras palabras, pero es lo que es así, puedo expresar. Así de fácil y sencillo. Ascensión nos pregunta si se puede pedir a los seres de luz que cuando nos llegue la hora de desencadenar o desencarnar, sí, seamos conscientes de que hemos muerto, ¿no? Yo recuerdo de cuando era pequeño, mi abuela decía, ya reza a San Pascual Bailón que dé 3 golpes para cuando te vayas a morir, ¿no? Y yo de vez en cuando escuchaba 3 o 4 golpes por ahí, digo, hostia, ya me llega, ¿no? Pero no, sí que hay alguna forma, querido Lorenzo, de saber que estás allí. La verdad es que puede ser complejo o fácil. Es muy fácil. Si tú te diriges a tocar a otra persona y la atraviesas, es que estás allí. De todas formas, yo creo que las personas que llevamos un trabajo realizado, nos damos cuenta que salimos del cuerpo, o sea, que el cuerpo se queda ahí, somos conscientes de que ya el corazón se ha parado, somos conscientes de que hemos salido y también empezamos a ver la vida o el mundo de una forma distinta, una vibración distinta. Entonces, yo lo que sí que le puedo decir, de todas maneras, tú ahora, Lorenzo, lo que tú creas conveniente,
Lo que sí que le puedo decir a Ascensión es que las personas que hemos estado en el otro lado y hemos vuelto, la sensación, la vivencia es completamente distinta. Vamos a ver. Para darnos cuenta, lo primero es que la persona cuando está al otro lado sigue pensando que está vivo. Entonces, ¿cómo darte cuenta de que ya no estás en el plano de los vivos si sigues viendo el plano de los vivos, sigues pudiendo interactuar con el plano de los vivos, me refiero vivos encarnados, porque cuando muere, muere el cuerpo, pero el alma está viva. Y sigue en el otro plano. Entonces, habrá personas que por su vibración y su conciencia, como bien dice Juan, y por el desarrollo y la experiencia que ya tienen a lo largo de la vida, se darán cuenta enseguida. Y otras personas que a lo mejor tardan un tiempo en adaptarse o darse cuenta. Pero sí es cierto que hay algo común. Y es que cuando dejas tu cuerpo físico, tu familia desde la luz está ahí. El tema es cómo estés tú. Si tú estás agresivo, puede que no lo veas. Mirad, en el último taller, la madre de un compañero que suele canalizar a través de él mismo, en su día se fue quitándose la vida. Fijaros lo que voy a comentar o compartir. Entonces ella fue a lo que llaman el bajo astral. Para salir de allí, ella relata y nos contaba que tardó años físicos. A ella le pareció un momento, pero en la Tierra, aquí, habían pasado casi 20 años. Lo entendemos. Para ella fue un momento, pero aquí habían pasado 20 años. Cuando salió de esa vibración, entonces pudo ver a su hijo, porque su hijo sí podía verla a ella, y su hijo estaba encarnado siendo medium, podía ver a su madre, padecer. No pudo ayudarla, porque su madre no escuchaba al hijo. Estaban en capas distintas, y el hijo podía ver a su madre sufrir, pero no podía ayudarle. Y tuvo que mediar un tercer espíritu, que fue la mamá de ella, o la abuela del hijo, y fue la que interconectó algunas cosas. A partir de un momento, llegó un momento en que los tres se pudieron ver y se pudieron hablar. Y por fin salió de esa frecuencia. Ella ahora sirve en un rayo en el que hace caridad de espíritu y está compensando pues esa vivencia que eligió vivir. Que yo no puedo decir que sea un error o que sea un acierto. No recomiendo a nadie que elija esa opción de quitarse la vida, porque luego puede que a lo mejor se arrepienta. Ella tardó 20 años y tuvo tiempo para arrepentirse. 20 años físicos, que fue unos momentos en el otro plano, según ella. Pero son 20 años. Entonces su hijo podía ver y hablar con cualquier espíritu, pero podía ver a su madre y no podía hablar con ella porque ella no era capaz de oírle. Y ella nos relataba esto. Cuando ella fue consciente de esto, tremendo, porque escucharla te saca las lágrimas, o sea, era tremendo. Entonces yo he podido presenciar esto, escucharlos a los espíritus y decir, bueno, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Esto es tremendo. Entonces, esto es a lo que vamos. Podemos creerlo o no, no pasa nada. A ver, durante muchos años el ser humano pensó que la Tierra era plana. Durante muchos años el ser humano pensó que América no existía. Y en un momento determinado de la historia el ser humano pensó que había descubierto América. Pero señores míos, América ya existía. Ya estaba allí cuando alguien la observó. Así que el plano espiritual podemos, dentro de 100 años, ser normal hablar de él y decir que lo han descubierto. Pero señores, el plano espiritual está ahí. Que tú no lo veas no quiere decir que no esté. Y pasa con muchas cosas. Entonces, ¿cuánta gente tiene que hablar de lo mismo en distintos idiomas sin conocerse, dando datos parecidos para que al final esto se tome en serio? Todo lo que existe, la ciencia, todo lo que documenta la ciencia, al principio no se creía. Nadie creía que se podía volar. Y ahora hay aviones. Así que estamos igual que siempre, no creemos las cosas porque no nos han pasado, porque no las hemos experimentado o porque no han sido documentados. ¿Cuántos medium tienen que nacer para que sean reconocidos? ¿Cuántos espíritus tienen que volver de la muerte otra vez a la vida para decir que estuvieron allí y cómo era aquello para que la gente lo acepte? Al final lo único que puedo decir
me gustaría que en un segundo, no, en 2 minutos de existencia, todas las personas de la Tierra, todas, dejaran su cuerpo durante 2 minutos y volvieran. Y entonces ya no habría nadie que dudase de que eso fuera posible. Ahora, puede que a lo mejor tendríamos una crisis de miedo y una crisis existencial tremenda, porque cada uno lo pondría o no aceptar. O habría más paz, Lorenzo. O habría más paz. O habría más paz, porque yo creo que la mayoría de las personas que hemos podido estar en el otro lado y hemos vuelto, nos ha dado un cambio a la vida importante, muy importante, ¿no? Nos damos cuenta de que el tiempo es una gran oportunidad para poder vivirlo. Mira, el tiempo en la Tierra es un regalo precioso. No hemos venido a padecer, hemos venido a dar lo mejor de nosotros mismos, a amar, a compartir, a disfrutar. Y en algún momento perdemos ese norte. O sea, yo lo he observado en infinidad de parejas que se quieren muchísimo cuando empiezan y luego se vuelven los enemigos número uno el uno del otro. Están perdiendo el tiempo que tienen de vida física en algo que es tonto. Chicos, poner 10.000 kilómetros entre vosotros y por favor seguir viviendo y disfrutando. La Tierra es preciosa, es grande, hay espacio de sobra para todos. Maravilloso. O sea, es que no sé cómo expresar que deberían de dejar de perder el tiempo físico que pueden disfrutar. Porque al fin y al cabo, cuando escuchas a los espíritus que no quieren irse, que quieren estar aquí, que querrían haber seguido viviendo, nos relatan lo maravilloso que era tener un cuerpo físico. Y nosotros cuando estamos aquí lo tenemos, en vez de disfrutarlo, parece que sea una tortura. ¿Esto qué? Sí. No puede ser. Bueno, yo recuerdo antiguamente cuando hacía las sesiones de mediunidad, de calidad espiritual, nos contaban los seres de luz que habían colas para poder reencarnar, colas de espíritus para poder reencarnar. En cambio, nosotros que ya estamos aquí, no lo aprovechamos. Muchos queremos salir corriendo aquí y luego, a lo mejor, cuando salimos corriendo, hacemos cola para volver. O sea, ¿quiere decir que aquello será peor o mejor? No. Señores, la escuela en la Tierra es el mundo físico. ¿Hay escuelas espirituales? Sí, pero si tú no desarrollas la conciencia espiritual para poder estar en esa escuela que es el plano espiritual, tendrás que venir a la Tierra porque querrás seguir desarrollando la experiencia en los cuerpos físicos. Así que harás cola para volver a la Tierra. Pero si ya has aprendido esa conciencia y desarrollo espiritual en la Tierra, harás cola para ir a lugares que ya no son la Tierra. Esto es así. Lo que pasa es que, claro, parece ser que el ser humano, o ser humano es difícil, porque a veces ni nosotros mismos sabemos lo que queremos. Cuando tienes las cosas no las disfrutas y cuando no las tienes es lo que querías. A veces creo, en una observación digo, santa paciencia la del Creador con nosotros, que parecemos niños consentidos que no paramos de pedir cosas y cuando las tenemos no las queremos y cuando no las tenemos entonces sí las queríamos. O sea, tela, si Él nos entiende, es maravilloso. Santa paciencia la suya, porque es así. Y nos pasa en todos los planos, en este cuerpo físico, en todas las vidas, da igual en qué lugar hayamos nacido de la Tierra, nos pasa a todos. O sea, yo a veces digo, Juan, la persona, el alma o el espíritu que tengo delante cambia, pero la duda existencial, los problemas básicos son los mismos. Son los mismos. Ha cambiado el aspecto de la cara de la persona. Puede ser chico o chica, puede ser alma, puede ser espíritu, puede ser persona encarnada, pero la duda existencial es la misma. Es la misma. Y puede ser que sea de este siglo o de hace 5 siglos. Pero bueno, si tienes ocasión de hablar con personas que son de hace 5 siglos, los problemas existenciales básicos eran los mismos. O sea, yo me he quedado, con eso me quedé atónito. Dije, ostras, yo pensaba que habíamos evolucionado mucho. Y sí, hemos mejorado muchas cosas, pero en otros aspectos seguimos pez. En ese desarrollo, en esa... Es que querido Lorenzo y Antonio, bueno, y querido todos, la evolución no está en un móvil.
La evolución está en el alma. Y hace 500 años teníamos alma y ahora igual. Tal vez hace 500 años no teníamos móvil, pero sí seguíamos teniendo el mismo alma que ahora, ¿no? Esta es la gran diferencia. Y la duda existencial sobre el alma era la misma. Y lo podemos leer en libros de los grandes filósofos. Y las dudas existenciales siguen siendo las mismas. Y han pasado a lo mejor 3.000, 8.000, 4.000, 5.000 años. Si vamos a los libros que hay escritos, encontramos los mismos problemas y las mismas dudas existenciales que hay ahora. Entonces, ¿qué hemos desarrollado en el avance de conocer nuestra alma o nuestro espíritu? Claro. Volviendo al curso, al taller, lo que intento con algunas prácticas que os transmitiré es que os deis cuenta de que tenéis vuestro alma y de que tenéis vuestro espíritu, de que siempre ha estado ahí y de que si les das la oportunidad se comunican contigo. Ya no hablamos solo de poder comunicarnos con otros en el plano espiritual, sino poder comunicarnos con la parte espiritual que nosotros mismos tenemos. Muy bien. Bueno, pues como ya hemos llegado al final, aquellas personas que les interese ese tercer nivel de nuestro taller, de tu taller, querido Lorenzo, que se pongan en contacto o en nuestra página web, que la tenemos aquí arriba, www.espiritualitomandotierra.es, o que nos manden un email o a info@espiritualitomandotierra.es o al de siempre, para marescuela@gmail.es, y le mandaremos toda la información. Las personas que a lo mejor no han hecho el primero y el segundo pueden hacer el tercero. Pueden comprar el primero y el segundo y le mandaremos la grabación del taller para que también puedan hacer el tercero, por supuesto. Sí, Antonio. Bueno, yo quería comentar lo del curso, ya lo has comentado tú. Vamos a recordar también, sensacional, quería hacer un comentario al hilo de lo que estaba diciendo antes Lorenzo. Hace unos años leí una reflexión donde hablaban de la juventud, ¿no? Decía más o menos que la juventud era anárquica, un poco gandulitis, que no sabían qué hacer con su tiempo. Bueno, y yo pensé que lo habían escrito recientemente. Bueno, pues cuando al final pude ver quién lo escribió fue Platón. O sea, hace un montón de siglos se hablaba exactamente de la juventud, exactamente igual que ahora. Era perfectamente ajustable la situación de entonces a la de ahora, exactamente la misma. Bueno, yo quisiera recordaros también que el próximo jueves vamos a hacer un espacio, porque hoy hemos hablado mucho de mediunidad, o ha hablado Lorenzo mucho de mediunidad. Vamos a hacer un programa similar al que hicimos hace 2 semanas y que queremos volver a hacer con los médicos, como comentaba antes Lorenzo. Es visto la mediunidad vista por medios. Entonces va a participar Lorenzo, Carmen Soriano, y no recuerdo ahora mismo la tercera persona, pero bueno, es igual, siempre Antonio. lo puedo mirar, pero bueno, tampoco es tan importante. Antonio. Sí, Antonio Gómez, efectivamente, gracias, Juan. No vais a apuntar a ver qué hacemos, ¿no? Eso está bien. Claro, vamos a ver un poco ese tema porque puede ser realmente importante. O sea, por lo cual, podéis tener la oportunidad de hacer preguntas a cualquiera de los tres, que realmente los tres van a dar la mejor información posible. Así que mañana, Michael Norris, como siempre, como cada miércoles, que hablará sobre chamanismo en la Edad Dorada. Chamanismo en la Edad Dorada. Creo, Juan, que solo hemos hecho 1 o 2 programas de chamanismo en 2 años. 2. Sí, 2 programas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues el miércoles, mañana será el tercero. Así que os esperamos mañana, el domingo y el sábado en el taller de Lorenzo. Así que a todos un fuerte abrazo. Un abrazo a todos. Gracias a todos. Hasta mañana. Gracias.